Vamos a ver ahora una herramienta de dibujo que puede ser muy práctica cuando nosotros necesitamos hacer un bosquejo, un dibujo rápido. Esta es la Blob Brush o la herramienta de manchas. Tenemos un acceso rápido que es presionando Shift más B. Este lo vamos a utilizar mucho. Entonces vamos a seleccionar esa herramienta y vamos a ver qué es lo que hace. Básicamente nos va a hacer trazados de líneas, pero tiene la característica de que el trazado que haga después lo va a juntar con esa línea que había trazado anteriormente, de tal manera que vamos a tener al final un solo trazado, es decir, un solo objeto, como los que podríamos trazar con cualquiera de nuestras otras herramientas de dibujo. Si yo me voy aquí al modo de vista de outline o de trazo, vamos a ver que efectivamente todas esas líneas que yo hice es un solo trazado. Vamos a regresar a nuestro modo normal. ¿Ok? Esta herramienta puede tener características como las que tenemos en la herramienta del aerógrafo de Photoshop. Nosotros vamos a darle doble clic aquí en el icono de la herramienta para abrir este cuadro de diálogo, donde primero vamos a poder indicar el tamaño del pincel, si nosotros queremos que sea un pincel más grueso o queremos que sea un pincel más delgado. En este caso vamos a dejarlo en 15 puntos y también vamos a indicarlo que reconozca la presión de la plumilla que esté utilizando. En este caso estoy utilizando una tableta Wacom con una plumilla, de tal manera que puede reconocer diferentes presiones y pintar líneas de diferentes grosores para hacer una línea más expresiva. En el caso de que yo quisiera, por ejemplo, también hacer una línea caligráfica, puedo modificar aquí la forma del pincel para precisamente tener esa línea caligráfica. En este caso vamos a dejar un punto redondo y le vamos a dar OK. Voy a hacer algunos trazados para ver cómo efectivamente la línea va a modificar su grosor dependiendo de la presión que yo haga con mi plumilla sobre la tableta que estoy utilizando. Otra herramienta que nos va a ser muy útil cuando nosotros estamos bosquejando es la herramienta del borrador que tenemos justo abajo de nuestra herramienta de manchas. Tenemos un acceso rápido que es Shift más C. Este acceso lo vamos a utilizar mucho, nos va a servir para trabajar de una manera más rápida. Seleccionamos la herramienta y en el momento en el que nosotros la pasamos por algunos de nuestros elementos, nos va a eliminar precisamente esa zona por donde la estamos pasando. Es importante mencionar que si nosotros no tenemos ningún elemento seleccionado, va a borrar cualquiera de estos indistintamente. Si nosotros queremos borrar un elemento en particular, lo que tenemos que hacer es seleccionarlo. Voy a presionar Comando o Control en Windows para seleccionar este elemento, por ejemplo, y voy a pasar mi herramienta de borrador. Yo la puedo pasar por otros elementos que no estén seleccionados, aparentemente los va a borrar. Sin embargo, en el momento en el que yo suelte el mouse o la plumilla, en este caso que estoy utilizando, vamos a ver que los únicos elementos que borró fueron los del elemento que tengo seleccionado. También es importante mencionar que si nosotros tenemos algún otro objeto creado con alguna de nuestras otras herramientas de dibujo, esta herramienta lo va a afectar de igual manera que los elementos creados con nuestra herramienta de manchas. Ahora vamos a ver un ejemplo más específico. Previamente en otra mesa de trabajo había hecho un trazado, un bosquejo rápido. Esta ballena la hice suponiendo que tal vez pueda ser utilizada para un logotipo. Entonces vamos a ver algunas cuestiones con respecto a este dibujo. Voy a presionar comando o control en Windows más barra espaciadora para acceder a mi lupa y acercarme a esta zona. Vemos que este dibujo que hice previamente tiene algunos defectos. Obviamente lo hice con la herramienta de pincel de manchas y bueno, como está hecho a mano alzada, pues no va a ser perfecto. Hay que ajustar estos pequeños detalles. ¿Y cómo voy a hacer esto? Voy a irme aquí a mi herramienta de lápiz, voy a dar clic sostenido y voy a acceder a mi herramienta suavizar que vimos en un video anterior. Después voy a presionar comando o control en Windows para seleccionar mi trazado. Voy a acercarme más a estas zonas que quiero corregir y voy a pasar la herramienta precisamente por estas zonas que veo que hace falta corregirlas. Si veo que esta herramienta no es suficiente, puedo acceder a mi herramienta de la goma. Voy a presionar Shift y E en el teclado para acceder a ella. Entonces yo me deshago de ahí de algún elemento que no quiera. Luego vuelvo a seleccionar mi herramienta de suavizar para perfeccionar ese trazado hasta que tenga una línea más limpia y más armónica. Luego voy a seleccionar esta parte de acá abajo y voy a pasar de nuevo mi herramienta de suavizar hasta que la línea sea más armónica o por lo menos tenga una mejor apariencia que la que tenía originalmente. Ok, vamos a hacerlo rápidamente.
Vamos a seleccionar otra zona, por ejemplo, esta de acá. Pasamos la herramienta las veces que sea necesario. Recuerden utilizar comando más o comando menos, control más, control menos, para acercarse o alejarse y presionar barra espaciadora para navegar a través del documento. Presiono comando para seleccionar esta área. Paso mi herramienta de suavizar para corregir estas líneas de acá. Finalmente estas de acá y esta punta de por acá. Ok, vamos a dejarlo por lo pronto así. Voy a presionar comando 0 o control 0 en Windows para encajar en pantalla. Así podemos ir corrigiendo cualquier detalle de las líneas que veamos que no nos parezca o que veamos que se ve un poco sucio. Vamos a pintar ahora un relleno. Voy a irme acá a mi barra de herramientas y voy a escoger el modo de dibujo abajo. Recuerden que también lo vimos en un video anterior. Vamos a darle clic sostenido y en este caso voy a escoger dibujar atrás. Voy a escoger mi pincel de manchas y también voy a escoger un color, por ejemplo, un azul más claro. Después voy a cambiar el grosor de mi pincel. Le damos doble clic en el icono de la herramienta para abrir el cuadro de diálogo. Vamos a ponerle ahí 32 puntos. El chiste es tener un pincel más grueso que nos permita rellenar este contorno más rápido. Recuerden que escogimos el modo para pintar por detrás. Esto significa que el trazado que tenemos originalmente va a quedar al frente, no importa que ahorita en el momento en el que estamos rellenando la ballena parezca que estamos cubriendo ese trazado original. En el momento en el que suelte mi herramienta vamos a ver cómo ese trazado se pasa al frente como lo estamos viendo ahora. Terminado el relleno, selecciono mi herramienta del borrador. Recuerden que tenemos que seleccionar el objeto que nosotros queremos que se vea afectado. Voy a presionar comando o control en Windows para acceder a mi herramienta de selección y seleccionar el fondo. Entonces ahora sí empiezo a deshacerme de esos sobrantes que me quedaron. Hay que tener un poco de cuidado, nada más para no trabajar el doble, aunque tal vez no importa tanto, después podemos volver a utilizar nuestra herramienta de manchas para completar esas zonas que tal vez se nos pasen, como en este caso lo acabo de hacer con la aleta. Quiero recordarles que yo estoy trabajando en este caso con una tableta Wacom. El trabajo con la tableta es mucho más práctico. Tengo una plumilla que utilizo sobre una tableta sensible y bueno, el dibujo a mano alzada va a ser mucho más sencillo. Cuando tú trabajas con el mouse, hacer este tipo de dibujo y bueno, trabajar en general programas de diseño es un poquito más complicado. Y bueno, los dibujos a mano alzada, pues, ¿qué te puedo decir? Definitivamente cuestan mucho más trabajo. Entonces, tienes que considerarlo esto para cuando tú quieras utilizar esta herramienta. Voy a tomar de nuevo mi pincel de manchas y voy a rellenar estas zonas donde me pasé un poco, por acá arriba, por acá abajo, un poco por aquí. Finalmente vamos a rellenar esta parte de la aleta y listo, tendríamos listo nuestro bosquejo. Esta es la manera como nosotros podemos utilizar esta herramienta para hacer un bosquejo rápido. O bueno, ya dependiendo si tu pulso es bueno y tienes una tableta, tal vez lo utilices directamente para diseñar. Como ven, es muy sencillo utilizarse, se utiliza como el aerógrafo que tenemos en Photoshop, en el caso de que tú estés familiarizado con la herramienta de Adobe Photoshop. Si no, bueno, pues puedes probar con esta herramienta, hacer dibujos a mano alzada y a ver qué tal te funciona.